se los está considerando porque estos son los, como la excepción a la regla, y la mayoría sigue respetando todos estos periodos de tiempo. ¿Cuándo comenzó esta epidemia? ¿Sí? Para ponernos un poco en fechas y entender dónde estamos parados el día de hoy. El 30 de diciembre la Organización Mundial de la Salud anuncia una alerta sobre neumonías de etiologías desconocidas en Wuhan, China. Primero fue una alerta, ¿sí? Para entender dónde queda Wuhan. Ahora ya todos sabemos, pero en ese momento todos fuimos a googlear de qué se trataba todo esto, ¿sí? Es una ciudad en una provincia en el medio de China, ¿sí? Acá como para ver un poco más detalladamente, en la provincia de Hubei. Estamos hablando igualmente de una ciudad con 44 millones de personas, ¿sí? Tal vez un poquito menos que nuestro país en este momento, ¿sí? ¿Qué pasa? Unos días después, el 1 de enero, se cierra el mercado de mariscos de Huanan. ¿Sí? Este mercado de mariscos resulta que termina siendo como un nexo en común entre todos estos casos notificados, ¿sí? Tanto en el relato de los pacientes como de los contactos. En el relato se puede recabar este dato en común, entonces es lo primero que se presume que podría haber sido la fuente de contagio. Entonces, como la primera medida sanitaria que se adopta es cerrar el mercado de mariscos. El 3 de enero ya se notifican 44 casos sospechosos, de los cuales 11 ya estaban gravemente enfermos. Y el 12 de enero se anuncia el brote por el nuevo coronavirus, ¿sí? Ahí ya empieza a poder ponerle nombre a toda esta situación por una primera secuenciación genómica que se toma de muestras respiratorias de todas estas personas. 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud anuncia una emergencia sanitaria de salud pública, digamos, de impacto internacional, y esto empieza a habilitar un montón de políticas sanitarias que se fueron adoptando. ¿Dónde estamos hoy? ¿Sí? Al día de hoy, este es el reporte del 10 de marzo, ¿sí? De la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud cada 48 horas emite un reporte de cuál es la situación a nivel mundial, y acá lo que podemos ver es que a nivel global, de casos acumulados, eso es desde el día que se empieza todo esto hasta el 10 de marzo, había 113.702 casos confirmados, ¿sí? De los cuales 4.000 fallecidos. La gran mayoría de estos 113.000 son en China, ¿sí? 80.924, y 32.000, casi 32.800 por fuera de China, dispersos en 109 países. Acá está este mapa que seguramente también lo vieron, una herramienta súper interesante para nosotros que nos gustan todos estos temas, fue poder ver georreferenciación en tiempo real. El tema es el uso de esta información y de estos mapas, porque en cierta manera ha sido uno de los disparadores para generar tanto alarma, ¿no? En la población. Entonces este primer gráfico, esta captura de pantalla también es de ayer a la tarde, donde tenemos, estos son casos acumulados, ¿sí? 124.900 casos acumulados desde que empezó, desde que apareció el primer caso hasta el día de hoy, con 4.500 muertes. Y si uno piensa en casos activos en este momento, parecería como un poquito más apagado, ¿no? Porque los casos activos son mucho menos. Y lo que se ve, si uno hace el comparativo, es que inicialmente como que parecería que lo que está más como marcado es China y Europa, y cuando uno mira los casos activos, China como que parece que está un poquito más apagado, ¿no? Este gráfico, más que nada para entender esto de lo que parece más apagado y no, se corresponde con esta tabla donde hay dos curvas, ¿sí? La curva azul son los casos que fueron apareciendo nuevos por día en China hasta el 2 de marzo, ¿sí? Hay un pico el 21 de febrero de mayor cantidad de casos nuevos por día, y como se ve empieza a caer hasta el 2 de marzo, que es donde se cierra este trabajo, y paralelamente se ve la curva roja, que son de casos nuevos fuera de China, donde lentamente empieza a subir. ¿Qué pasa a nivel local? El 3 de marzo en Argentina se confirma el primer caso de coronavirus importado. A los 2 días tenemos el segundo caso, ¿sí? El jueves 5.
Y este es el boletín epidemiológico del 11 de marzo, donde ya se confirman un total de 21 casos, con un fallecido. ¿Qué medidas fueron implementadas hasta acá? Desde el Ministerio de Salud se fueron generando distintas normativas y documentos para las distintas áreas, ¿no? Todo lo que es personal de salud, para lo que es zonas donde podría haber ingresado distintas personas que vengan de zonas donde hay transmisión sostenida de coronavirus, pensando en aeropuertos, en puertos, en pasos fronterizos, para todo lo que es atención al público. Todas estas lo que nuclean son recomendaciones generales, medidas de higiene, de limpieza, y pensando en los equipos de salud, cuáles son las medidas para implementar para poder organizar una buena atención, por decirlo de una manera. Y este gráfico, en realidad es un cuadro, lo que muestra es qué significa para hoy un caso sospechoso. Esto ha sido muy dinámico, fue cambiando en estas últimas semanas. Lo que no cambió es cuáles son los síntomas, ¿sí? Por lo que se ve en los trabajos publicados hasta el momento, el síntoma que no puede faltar es la fiebre, ¿sí? Y la fiebre siempre va a ir asociada o de tos, o de dolor de garganta, o de dificultad para respirar. Esto es variable. Algunos tienen todos, algunos tienen uno, pero lo que nos está faltando es la fiebre. Más allá de eso, al momento tiene que ir acompañado con el antecedente fundamental de venir en los últimos 14 días de alguna de las zonas donde hay transmisión sostenida de virus. Esto es China, Corea del Sur, Irán, Japón, entró Europa como continente entero hace 48 horas y Estados Unidos también. Y después, esto digamos, entra dentro de lo que es definición de casos sin tener el dato del nexo epidemiológico, que es toda infección respiratoria aguda, grave, que no tenga una causa que lo estuviera justificando. En ese contexto también se lo puede estudiar para coronavirus. ¿Cómo se manejan todos estos casos? En primera medida se manejan la primera consulta o la primera forma de contacto con el sistema de salud de manera ambulatoria, y lo importante es cómo se va a tratar o qué es lo que se va a hacer con esa persona que viene con síntomas, que refiere el antecedente de este viaje. Se le va a indicar que utilice un barbijo quirúrgico. Está la gran discusión si barbijo quirúrgico sí, barbijo quirúrgico no, el 3M. La realidad es que esto es un consenso mundial, y pensando que la transmisión es por gotas, el barbijo quirúrgico está comprobado que lo que hace, se utiliza, si está bien puesto, es un método de barrera para disminuir la persona que tiene síntomas la posibilidad de que transmita esas gotas. Y en este momento, en el contexto de que todos estos casos son casos importados, eso quiere decir que al momento no hay casos locales, autóctonos, que no hay circulación local, lo que es la indicación es que estas personas tienen que quedarse internadas, no porque posiblemente estén mal clínicamente, sino como una medida de aislamiento. Y después está el tema de qué pasa con todas las personas que estuvieron en contacto con ese caso sospechoso, ¿no? ¿Cómo lo vamos a manejar? Bueno, esto está, el cuadrito del algoritmo, puse el del gobierno de la provincia de Buenos Aires porque me parece que está un poquito más ordenado, y lo que está al lado es lo mismo pero en texto, pero lo importante es poder definir qué es un contacto estrecho y qué es un contacto de bajo riesgo. Contacto de bajo riesgo es si una persona estuvo de una manera casual con un caso confirmado de coronavirus, o que haya estado en áreas de transmisión común, pero digamos, por una distancia mucho mayor a 3+2 metros, ¿sí? Eso es un contacto de bajo riesgo. Entonces, si yo por ahí compartí el colectivo, el tren, digamos, o en un aula, ahora con todas estas nuevas medidas hay grandes discusiones para ver qué es lo que se va a hacer, ¿no? Pero con un caso positivo, eso sería un contacto de bajo riesgo. Igualmente, lo que habilita esta situación es el aislamiento domiciliario en el contexto de poder monitorear el periodo de incubación, ver si desarrolla síntomas y también poder limitar, digamos, que esa persona contagie a otras. Y después está lo que es el contacto estrecho, ¿no? En la comunidad, en aviones y colectivos, que acá también se generan muchas discusiones porque en
los transportes es 2 filas para adelante y 2 filas para atrás. Eso no es algo que se nos ocurre a nosotros, sino que es algo que ya está recontraestudiado y eso está todo en el Reglamento Sanitario Internacional. Y lo mismo el manejo de los buques. Acá viene una cosa súper importante que es la vigilancia en los sistemas de salud de todos estos eventos. Esta situación es un evento de notificación obligatoria, ¿sí? Entonces, la idea es que ante un caso sospechoso no hay que esperar, o sea, un caso sospechoso sería entonces una persona que viene con síntomas compatibles con el antecedente de haber estado en alguno de estos lugares. Lo que se hace es notificar a las autoridades sanitarias para no esperar el resultado, ¿no? Si no, ya alguno notifica la sospecha y eso ya activa todos los protocolos de manejo. Obviamente esa persona se va a quedar en este momento internada para poder aplicar el aislamiento y poder disminuir la posibilidad de posibles contagios. ¿Y cómo es el algoritmo para poder diagnosticar una persona que uno piensa que puede tener coronavirus? Lo primero que se pide es un hisopado, depende de cómo está clínicamente la persona, ¿no? Generalmente, ahora después lo vamos a ver un poco en números, pero la gran mayoría de las personas presentan estos síntomas como de un resfrío común que no van a ir a la gravedad, entonces uno no va a hacer métodos invasivos y la toma de muestra va a ser tanto de faringe como de nariz por medio de hisopado, y lo primero que se pide es un panel para virus influenza. Si ese resultado es positivo, el caso queda como notificado como que es una influenza, y si el resultado llega a ser negativo, ahí como estos casos ya están notificados, se vuelve a hablar con las autoridades sanitarias. Autoridades sanitarias me refiero, si uno está acá, va a hablar con epidemiología de Cava, si uno está en provincia, va a hablar por ahí con epidemiología de su municipio, y después de ahí con provincia de Buenos Aires. Digamos, hay todo como una cadena para seguir, y si ese resultado es negativo, esas personas, esas autoridades sanitarias son las que tienen que autorizar que esa muestra se procese en el centro de referencia, que es el Instituto Malbrán en este momento, que está centralizando, digamos, el método diagnóstico. Esa misma muestra que dio negativa, ya sea en una entidad pública o en una entidad privada, se utiliza ese extracto para poder procesar para coronavirus. Lo que se está haciendo en este momento es una PCR para pan-coronavirus. Si ese resultado es positivo, después se hace la específica para SARS-CoV-2, y si ese resultado da pan-coronavirus da negativo, ese ya queda totalmente descartado. La idea también de esto de la centralización es digamos, poder evaluar caso por caso, entendiendo que al día de hoy recién tenemos 21, ¿no? Posiblemente si esto llega a cambiar, seguramente se sentarán a discutir cómo hacer toda esta cadena y tal vez hasta descentralizar un poco el centro de referencia. Y toda esta muestra y todo esto va siempre con una ficha de notificación que tiene que estar completa, no tiene que faltar ningún dato. Es importante recabar qué síntomas tiene, cuándo empezó, en qué lugar estuvo, con qué personas estuvo en contacto. Hay algunos casos que la verdad es que han estado 3 o 4 días con fiebre o dando vueltas por ahí, y esas personas es un problema, porque si esos resultados llegan a ser positivos, después hay que empezar a rastrear colegios de hijos, compañeros de trabajo, toda la gente del avión. O sea, eso hace que entren varias personas posiblemente en lo que hoy es la cuarentena. Y con respecto a cómo se está construyendo la evidencia para poder definir, digamos, qué es un caso sospechoso, cuáles son los síntomas o qué es lo que se está viendo, este es el primer trabajo que salió el 24 de enero sobre los 3 primeros pacientes que luego fueron diagnosticados por coronavirus antes de que se declare el brote. O sea, estos 3 pacientes fueron atendidos en diciembre de 2019. Este es otro trabajo donde lo que proponen es cómo fue la presentación clínica y cómo evolucionaron 41 pacientes. Este fue el segundo trabajo, la segunda serie de casos que apareció el mismo día también, el 24 de enero. Y unos días después aparece otra serie de casos con 99 casos. Hasta acá son todas series de casos donde describen todo, cómo
si trabajaban o no en el mercado, porque hasta acá teníamos el punto, digamos, crítico que era este mercado de mariscos, si eran hombres o mujeres, cómo había sido la forma de presentación, cuánto tiempo de incubación habían tenido estas personas, qué tratamiento se les aplicó y cómo evolucionaron. Este trabajo se publicó días después, el 29 de enero. Y este es un trabajo que es interesante porque además de todas las series de casos que están disponibles, al momento este es el único que está hecho en mujeres embarazadas. Sí, son 9 mujeres embarazadas que al momento de llegar a la fecha de parto estaban cursando esta enfermedad, y lo que se hizo fue estudiarlas a ellas y estudiar a sus bebés para ver si hubo transmisión vertical. Y lo que se vio es que no, esos bebés nacieron sanos. Después aparece otro trabajo donde ya básicamente la estructura y cómo está organizada es muy parecida a los previos, pero ya junta acá 1099 casos, ¿sí? Publicado hace muy poquito, el 28 de febrero. Y este, en cuanto al N, es el más potente, ¿sí? Que son 72.314 casos confirmados para coronavirus, y el objetivo de este trabajo es ver cómo fue la evolución y el punto, digamos, el objetivo principal era cuántos de estos eran ingresados a terapia intensiva y de estos cuántos llegaban a la muerte. Y este último trabajo, a mí particularmente de todos estos, es como el que más me gusta porque es súper completo. Lo que por ahí tiene para criticar es una corte de 18 casos en Singapur, donde más adelante después tomo unos gráficos para poder contar un poco cómo fue la evolución, en qué momento se positivizaron esas PCR, desde el momento que empiezan los síntomas, en qué momento, digamos, uno puede llegar a tener un diagnóstico positivo, y en estos pacientes se aplicó un protocolo de tratamiento que hoy está en gran discusión, con la idea de poder tomarlo para poder replicarlo. ¿Cómo fue la presentación clínica en toda esta serie de casos? Básicamente lo que veníamos diciendo recién. El síntoma que nunca falta es la fiebre, 98%, la tos, 76%, y la dificultad respiratoria, 55%. A grandes rasgos son los síntomas siempre más predominantes, y la fiebre básicamente está presente en casi todos los pacientes. Con respecto a esta tabla, el tema es, bueno, ¿qué comorbilidades estarían estas personas? Dentro de las comorbilidades o de las enfermedades crónicas o de base que tenía la mayoría de estas personas, todo lo que sea relacionado a patologías cardiovasculares y cerebrovasculares vienen a la cabeza, ¿sí? 40%, y hay un trabajo que salió también hace poquitos días que no lo incluí, donde parecería, todo es parecería porque no dejan de ser experiencias locales, tal vez más adelante uno pueda sacar datos más contundentes, que dentro de los antecedentes cardiovasculares estaría la hipertensión. Y esta otra tabla básicamente se repiten, ¿sí? Los síntomas, la fiebre, la tos, la dificultad para respirar, y lo bueno de este es cómo fue la presentación a nivel respiratorio en lo que es diagnóstico por imágenes, ¿sí? Como neumonías unilaterales el 25%, como neumonías bilaterales 75%, así que parecería que una de las formas más frecuentes son las neumonías bilaterales, o como, digamos, múltiples, como si fueran infiltrados de neumonía, parcheados, distribuidos en ambos campos pulmonares. Con respecto, esta tabla es del trabajo de Singapur, que les recomiendo que lo lean porque la verdad que está muy lindo, donde también describen todas las mismas manifestaciones que los previos. Lo que incluye en este, que por ahí en los otros no está tan claro, es a nivel de parámetros de laboratorio cómo se comportaron, y digamos, la gran mayoría de las personas coincidieron en que el primer parámetro en modificarse es el valor de los glóbulos blancos, ¿sí? Lo que me mostraron fue una leucopenia, y después el resto de los parámetros no resultaron ser significativamente estadísticos. Y esta tabla es lo que yo les contaba con respecto, estos son los 18 pacientes, ¿sí? Donde dice por día el periodo de incubación, en qué momento desarrollan los síntomas y cómo fueron evolucionando. Y estos puntitos rojos que tienen es en qué momento se positiviza la PCR, y lo que se ve es que en la mayoría de estas personas se positivizó al día 3. Entonces eso también estaría bueno, está bien que son 18 pacientes,
pero en este trabajo lo muestra claro y eso también estaría bueno para, digamos, para poder saber y optimizar los recursos y no pedir el día 1 y tener un resultado negativo y tal vez nos quedamos tranquilos o esperar un positivo y no lo vamos a tener. Con otras patologías también sucede. Si uno hace un comparativo, seguramente se acuerdan el año pasado del brote de hantavirus en Epuyén. Bueno, ellos también pudieron demostrar que el mejor momento para tomar muestras para PCR y para poder tener, digamos, una gran chance de que sea positivo es al día 3 de iniciados los síntomas. Todos estos trabajos tienen muchas imágenes pulmonares y la realidad es que más allá de todo lo que uno pueda ver del gran compromiso y todo lo que se ve es que no tiene un patrón característico donde uno pueda ver una imagen y diga, bueno, sí, este cuadro es compatible con coronavirus. La verdad es que es muy inespecífico, como pueden ver, ¿sí? Digamos, tiene patrones en vidrio esmerilado que comprometen ambos pulmones, distintos lóbulos, ¿sí? Estos compromisos en vidrio esmerilado lo que se describe es que básicamente no son de ubicación central, sino que se localizan por debajo de pleura y después distintos tipos de consolidaciones. Y en algunos convive el patrón de vidrio esmerilado con consolidaciones. Y algo que ellos ponen como algo notorio y bastante característico es la dilatación bronquial. Ahora, el tema es ¿cuánto se complican de todas estas personas? La realidad o qué tipo de complicaciones tienen. En este trabajo básicamente lo que se muestra es el tipo de complicación donde hay de todo, ¿no? Algunas personas evolucionan a un shock séptico, otros tienen sobreinfecciones bacterianas, otros hacen complicaciones propias del shock séptico como, no sé, insuficiencia renal. Y después con respecto a los tratamientos, la parte de abajo de la tabla es qué tipo de tratamiento se le aplicó a todas estas personas. La verdad que de todo, de tratamiento antibiótico empíricos de amplio espectro, se les recibieron oseltamivir, corticoides, gamma globulinas. Al momento no hay nada que demuestre que haya sido beneficioso, esa es la realidad. Entonces por ahora seguimos esperando a ver qué sucede. Este trabajo, que es el de Singapur nuevamente, lo que quiero mostrar con esto es que hay un protocolo abierto que es utilizar dentro de las opciones de tratamiento lopinavir-ritonavir, que es una droga que en nuestro medio se utiliza para tratamiento de VIH, y esto tiene una lógica, pensando que es un virus ARN y que estos protocolos también se utilizaron en el brote de SARS del 2002-2003 y luego también en MERS. Lo que pasa es que a veces por la evolución del cuadro clínico lo que se vio es que no se puede comprobar la efectividad. Entonces lo que se hizo es extrapolar esta experiencia a estos pacientes y se aplicó lopinavir y ritonavir en paralelo con los otros fármacos a 5 pacientes de estos 18, de los cuales 2, digamos, han evolucionado a la gravedad más allá de estar con estos antirretrovirales. Y 3 han logrado negativizar la PCR entre el tercero y el quinto día post-tratamiento. Puede ser una esperanza, no lo sabemos. Obviamente hay que sumar evidencia, pero tal vez puede llegar a ser una buena opción. Con respecto a la gravedad del cuadro, de todas las personas que se enferman, ¿sí?, fallecen entre el 2 y el 3%, ¿sí? Digamos, tomando el número total de casos, digamos, en general. Ahora, si uno este número lo pasa a mayores de 80 años, la posibilidad de que esto evolucione a la gravedad está casi llegando al 15%. Entonces, por ahí viene la cuestión de todas las medidas que se están adoptando ahora para lo que es mayores de 65 años, pensando en edad, en comorbilidades. Esta filmina la tomé seguramente les habrá llegado a todos por WhatsApp, la presentación que se hizo en Casa Rosada el lunes pasado. Más allá de si se filtró o no se filtró, a mí me parecía interesante esta columna, porque la realidad es que después de haber hecho la lectura representa muy bien los números. Entonces,
Más allá de que sabemos que el 80% de las personas van a cursar un cuadro leve donde no va a tener mayores complicaciones y que se va a autolimitar, 14% puede ir a la gravedad y de las cuales un 6% pueden llegar a un cuadro crítico y posiblemente ir al óbito. Entonces, bueno, este recuadro representa esto, ¿no? 81% de las muertes ocurrieron en mayores de 60 años. Y la tasa de mortalidad divididas por grupo de edad, como pueden ver, al momento lo que se sabe es que menores de 20 años casi no hay afectados y niños tampoco, y el problema claramente está a partir de los 60 años, que es donde empieza a aumentar la tasa de mortalidad. Comparación con otras enfermedades, bueno, básicamente es para entender un poco dónde estamos parados, porque una vez se dice, bueno, se mueren pocos, se mueren muchos, bueno, eso es para entender un poco y compararlo con otros brotes o con otras situaciones que fueron muy disruptivas y que hubo que salir al ruedo. En esta tabla igualmente no están contemplados los últimos 2 brotes de ébola, el de 2014-2015 y el último que terminó hace poquito en República Centroafricana. Y lo importante es cómo debemos cuidarnos ante esta situación. Todos sabemos la efectividad de lo que es el lavado de manos y el alcohol en gel, no solo para este virus, sino para todos los virus respiratorios, entendiendo que estamos dentro de poco por entrar en invierno, es adoptar esas medidas. El tema de pañuelos descartables, toser en el pliegue del codo, son medidas generales. Hoy cuando llegué por ahí no saludarnos con un beso, tratar de evitar compartir el mate, o sea, todo eso son medidas no solo para esto, sino en general, que sería bueno que adoptemos para la época invernal. Después lo hablamos. Y entonces estas son las medidas generales para la población, y con respecto a lo que es trabajadores de la salud, es cuáles son los materiales que hay que utilizar. En distintos lugares se plantea la necesidad de lo que dije en algún momento, la efectividad de la utilización del barbijo quirúrgico o del barbijo 3M. Al momento, el barbijo 3M, que son todos barbijos multicapa, se está utilizando, hay indicaciones mundiales, utilizarlo para todo lo que sean procedimientos invasivos donde puede haber mayor aerosolización de estas partículas virales. Y después lo otro son las medidas que se están aplicando en este momento, que se denomina etapa de contención, que es tratar de disminuir al máximo la posibilidad de que estos casos que hoy son importados generen una circulación local, como las distintas normativas que vienen saliendo de los distintos ministerios, la que tiene la UBA, los aislamientos en domicilio con las licencias extraordinarias, digamos, la suspensión de los eventos masivos internacionales, ahora se están empezando a suspender los eventos nacionales. Bueno, estas son medidas que por ahí a veces uno no lo entiende, se queja, molesta, pero es cuidarnos entre todos y también cuidar al otro. Como consideraciones finales, la idea es conservar la calma. Estamos ante un nuevo patógeno que, si bien toda esta evidencia va haciendo que podamos entender de qué se trata, por ejemplo, lo que está pasando en Italia, que es el segundo país que tiene más cantidad de casos, y si uno mira el número total de casos con la cantidad de fallecidos, parece que como esa tasa de mortalidad se nos va un poco de las manos. ¿Qué está pasando en Italia? No sabemos qué pasó, si hubo algún cambio, no lo sabemos. Lo importante es que que tengamos en claro los conceptos, qué es, cómo se transmite y cómo nos tenemos que cuidar. Entender que estamos ante una situación que es dinámica, donde todos los días hay novedades y en este momento nosotros, nosotros como población vamos dándonos cuenta de que se adoptaron distintas conductas, distintas normativas, van cambiando las definiciones, o sea, esto es muy, muy dinámico. Que seamos responsables con lo que queremos comunicar, ¿sí?
surgiendo como actores sociales y todos como trabajadores de la salud. Entiendo que más allá de que haya veterinarios, todos somos trabajadores de la salud en distinta medida y poder comunicar, seguramente les estará pasando que llegan audios, o sea, está todo totalmente descontrolado y hay una desinformación o mal uso de la información que la verdad que nos está sobrepasando. Tratemos de respetar las normativas de la etapa de contención y más allá de todo esto que está pasando, que es un fenómeno mundial y que en este momento está golpeando las puertas de nuestro país, tampoco perder el foco de lo que es nuestra situación epidemiológica local y regional. Hay que entender también que estamos en brote de dengue, ¿sí? Y que tenemos un brote de sarampión y que si de acá a agosto siguen apareciendo casos, vamos a perder el estatus de país libre de sarampión. Entonces, como para cerrar, un chistecito muy cortito, ¿sí? Que son estos tres virus, estos tres Aedes con sus virus respectivos y que dicen que otra vez perdieron con un producto chino. Muchas gracias.